Gloria al Señor, bendiciones, queridos hermanos que nos escuchan a través de este audio. Vamos a continuar con los estudios de demonología. Estamos en la clase 2. Clase 2 nos toca hoy día hablar sobre personalidad y origen de los demonios. Dos temas en una sola clase. Y bueno, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a conocer entonces a través de las Escrituras que los demonios son seres malignos con personalidad, son conscientes de lo que hacen, piensan, maquinan y se enojan también los demonios. Y también toman decisiones. Vamos a ilustrar con una porción de la palabra del Señor. Y quiero que abran sus Biblias. Abran sus Biblias en Mateo, en el capítulo 12, verso 45. Dice la palabra del Señor: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él. Vemos ahí que ellos toman decisiones y entrados moran allí. Vemos la voluntad de morar en el hombre, ¿no? Y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y dice también este verso 45: así también acontecerá a esta mala generación. Esta mala generación entonces se caracteriza por que tienen ahí dentro de la persona hay espíritus malignos quienes controlan la vida. Esta mala generación es característico de la vieja naturaleza adámica. Por eso que la palabra se cumple, que todos los que vienen de Adán, la descendencia adámica, mueren y en Cristo tienen vida. Necesitamos entonces nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Ninguna persona puede entrar en pecado, ¿no? Necesitamos nacer de nuevo. Entonces vemos ahí que los demonios moran en el hombre, en la vieja naturaleza, adámica. Con respecto a su origen, vamos a ver que los demonios también tienen su origen en la eternidad. Ellos se rebelaron, ¿no? Ellos se rebelaron contra su creador, contra Dios. Se degradaron espiritualmente, se volvieron corruptos en su naturaleza y conducta, tal como lo demuestran las Escrituras. Vamos a demostrar entonces con las Escrituras que los demonios se rebelaron. Fueron ángeles, por supuesto, y que tuvieron una actitud, diríamos, de voluntad de rebelarse contra su creador. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 12. Vamos a leer estos dos versos del 7 al 9. Quiero utilizar la versión nueva, traducción viviente. Dice, versos 7 al 9: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Vemos ahí también el inicio de la guerra espiritual. Lucharon ángeles buenos contra ángeles rebeldes malos. Y el verso 8 dice: el gran dragón perdió la batalla. O sea, el diablo perdió la batalla. Y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Verso 9: este gran dragón, la serpiente antigua, llamado diablo Satanás, el que engaña al mundo entero. Satanás ahora
engaña al mundo entero. Engaña al mundo que está lejos de Dios, a las personas que están lejos de Dios. Dice, y fue lanzada a la tierra juntos con todos sus ángeles. Es decir, que fueron expulsados. Los demonios entonces tienen su origen en la eternidad porque eran ángeles que servían al Señor. Pero pasado un tiempo se rebelaron y se convirtieron en demonios. Así dice claramente las Escrituras. En el verso 4 de Apocalipsis 12, aparece que la tercera parte se sublevaron, ¿no? Dice este verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces también los ángeles son conocidos como estrellas del cielo. Vemos ahí entonces la voluntad, el deseo de no querer trabajar con su creador, sino que se rebelaron contra él mismo. Vemos ahí rebeldía. Entonces los demonios no fueron creados por Dios, tal como estamos viendo en las Escrituras, sino que se hicieron, ¿no?, a sí mismos demonios. No permanecieron en la verdad. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, cuando el Verbo se hizo carne, Él trajo una revelación, ¿no? Dijo lo siguiente en Juan, en el capítulo 8, verso 44. Él ha sido homicida desde el principio. Se refiere al diablo. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Entonces estos espíritus malos, no hay verdad, solamente mienten, y lo único que quieren es destruir al ser humano. Vamos a hablar sobre la personalidad de estos espíritus o seres malignos. Vamos a ver que ellos tienen tres atributos: intelecto, emoción y voluntad. ¿Cuál es la definición de intelecto? El concepto de intelecto se define como que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La pregunta es, ¿los demonios tienen intelecto? La respuesta es sí. Vamos entonces fundamentando con textos bíblicos. Vamos a Marcos, en el capítulo 1, verso 24. Vamos a ver que los demonios saben quién es Jesús. Dice la palabra del Señor: y diciendo, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, miren, los demonios, ahí aparece que sabían quién era Jesús. Sé quién eres, el Santo de Dios. Sabían que Jesús era el Santo de Dios. Vemos ahí que tienen conocimiento. Ellos tienen conocimiento del futuro que les espera, porque hicieron mucho daño en el universo y están destinados pues a un lugar de sufrimiento. Vamos a Mateo, en el capítulo 8, verso del 28 al 29. Dice claramente: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. O sea, dos personas que estaban endemoniados, ¿no? Que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y en el verso 29 dice claramente: y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
vemos ahí que ellos tienen conocimiento de que irán a un tormento, a un castigo eterno. Entonces vemos ahí que ellos saben. Ellos también, los demonios, trabajan maquinando ferozmente sus propósitos malignos, queriendo hostigar y destruir la iglesia. Recuerden que la iglesia está conformada por todos los creyentes, ¿no? Y la iglesia lo fundó Jesucristo. Entonces el diablo odia a la iglesia, odia al creyente, porque la iglesia está llamada a predicar la palabra, ¿no? Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Entonces el diablo quiere que las personas que están lejos no entiendan la palabra, no sepan la verdad. Por eso dice el mundo está bajo el maligno. Por eso que estamos también predicando la palabra a través de este medio, ¿no? Vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 2, verso 11. Ahí aparece estrategia de Satanás. Ellos se reinventan, tratan cómo destruir a la iglesia. 2 de Corintios, en el capítulo 2, verso 11, claramente dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiere decir que ellos están maquinando, están viendo cómo atacar, destruir pues a la iglesia. Eso lo está hablando el apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto. Los demonios también tienen habilidad de comunicarse por el habla, o sea, los demonios hablan, porque son personas, hablan. En Lucas capítulo 4, verso 41 dice claramente: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces vemos ahí que los demonios saben, hablan, porque son personas, pero seres malignos, seres que se caracterizan por hacer lo malo. Vamos viendo sobre la emoción. ¿Qué significa emoción? ¿Cuál es el concepto de emoción? ¿No? Son sentimientos muy intensos, dice, de alegría o tristeza, producidos por un hecho, una idea, un recuerdo. La pregunta: ¿los demonios tienen emoción? Vamos a ver que sí. Vamos a describir, ilustrar con 2 textos de la palabra del Señor. Por ejemplo, vamos a ver que los demonios tienen emoción de ferocidad. Ellos se enojan, muestran su ferocidad, pues siendo crueles, agresivos contra los seres humanos. Mateo, en el capítulo 8, verso 28, dice la palabra del Señor: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Vemos ahí aparecer la palabra feroces, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces vemos ahí personas endemoniadas, con posición demoníaca, que estos demonios expresan ferocidad, expresan cólera, furia. Dice la palabra del Señor también que el diablo va a descender con gran ira en estos tiempos. El tiempo se acorta para él, porque sabe que a él le queda un lugar de castigo eterno, el lago de fuego, ¿no? Miren en Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 12, claramente habla, dice: por lo cual alegraos, cielos. Ahí vemos una esperanza de alegría. Alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, con gran ira, furia, ¿no? Sabiendo que tiene poco tiempo. Quiere decir que al diablo le queda poco tiempo, porque él va a ser castigado. Los demonios también tienen emoción de temor. Ellos tiemblan ante la presencia de Dios,
porque saben que Dios existe, pero son desobedientes, ¿no? Santiago, por ejemplo, lo habla en el capítulo 2, verso 19. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios pues tiemblan de miedo ante la presencia del Señor. Vamos viendo con respecto a su voluntad. La voluntad. ¿Qué es la voluntad? Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no es. ¿Tienen los demonios voluntad? La respuesta es sí. Vamos escribiendo con textos bíblicos. Por ejemplo, tienen la voluntad de hacer pedidos. Los demonios piden, ruegan. En Mateo 8:31 dice claramente: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Quiere decir que los demonios piden, ruegan a Dios. No, ellos estaban en una persona morando, no, ahí viviendo, diríamos. Y entonces Jesús, al expulsarlo, ellos dicen: por favor, podamos morar en estos cerdos. Así que Dios le dijo: vayan allí a morar en estos cerdos. O sea, todo está controlado por Dios, porque Dios es el creador tanto de las cosas que no vemos y las cosas que sí vemos, o sea, visibles e invisibles, ¿no? Los demonios tienen la voluntad de obedecer. Solamente obedecen a Jesús, a su creador. Por eso cuando uno entra en guerra espiritual, siempre para expulsar demonios, tenemos que utilizar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te vas, ¿no? Eso es lo que uno tiene que hacer en el momento de entrar en guerra espiritual, porque hay personas que están poseídas por demonios. Entonces se utiliza el nombre de Jesús. Vamos a Marcos en el capítulo 1, verso 27. Y dice: todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedece? Bueno, porque simplemente porque Jesús era Dios. Aunque bueno, muchos de su pueblo no creían en él. Pero Jesús es Dios hecho carne. Así lo demuestran las escrituras. Ahí en Juan el capítulo 1 se puede leer, ¿no? El capítulo 1, que el verbo se hizo carne. Punto C. Dice: tiene la voluntad de salir de una persona que cuando se llena de santidad, la persona, ellos tienen que salir. Llenarse de santidad significa llenarse de la presencia del Señor. Los demonios tienen que salir. Pero a veces cuando la persona retrocede, no se enfría espiritualmente, ya no congrega, ya no tiene comunión, entonces se va al mundo, diríamos, ¿no? Entonces los demonios nuevamente pueden entrar en la persona, porque recuerde que la paga del pecado es muerte. Hay desobediencia en el hombre. Entonces los demonios que estaban morando nuevamente pueden regresar cuando uno está vacío espiritualmente. Vamos a lecturar en el capítulo 12, verso del 43 al 44. Dice: cuando el espíritu inmundo sale, ahí vemos, sale del hombre, voluntad de salir. Cuando una persona se llena de la presencia del Señor, se llena de santidad, dice: anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volver a mi casa. Ellos quieren nuevamente volver a la casa, o sea, al hombre, a morar. Dice: volveré a mi casa. El deseo de volver a la casa donde estaban morando en la persona. Dice: de dónde salí. Y cuando llega la haya desocupada.
barrida y adornada. Quiere decir que el hombre se encuentra vacío espiritualmente. Por eso que cuando nosotros ya somos cristianos, pues tenemos que llevar una vida de oración, una vida de comunión continua con Dios. Porque recuerde que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hasta ahí hemos visto la personalidad de los demonios, que tienen intelecto, que tienen emoción y voluntad. Vamos un poquito hablando sobre el origen de los demonios, tal como habíamos hablado al inicio de este tema. Con respecto a su origen, bueno, hemos visto anteriormente en Apocalipsis 12, ¿no?, que fueron ángeles, ángeles que servían al Señor, es decir, espíritus que estaban al servicio de Dios, ¿no?, y que obedecían su palabra. Ellos se servían en la eternidad, todo era bueno, todo era perfecto, recuerden que todo se mueve por el poder de Dios, todo está controlado por Dios. Dios ha dado sus leyes, tanto físicas como espirituales. Entonces, en Salmo 103, verso 20, vemos ahí que los ángeles eran personas que servían al Señor, ¿no? Solamente una tercera parte se revelaron, ¿no? Dice, mire, Salmo 103, 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Quiere decir que ellos eran obedientes, servían al Señor en la eternidad. Pero sabemos que pues se rebelaron, no quisieron ya, se aburrieron de trabajar con el Señor, ¿no? Ha pasado un tiempo, por supuesto. ¿Qué tiempo pasó? La realidad que no, la Biblia no habla de qué tiempo pasó, pero se rebelaron. De ser perfectos se convirtieron en malos, en perversos, ¿no? La Biblia habla claramente que esta desobediencia fue liderado por Lucifer. De ser perfecto se transformó en un adversario de Dios, lo que llamamos Satanás, demonio. En la Biblia aparecen muchos apelativos de Satanás, como Legión, Belcebú, mentiroso, padre de mentira, tentador, maligno, dragón, serpiente antigua, Belial, acusador, Leviatán, príncipe, los demonios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, querubín, Lucifer, se rebeló. Aquí vamos a leer Ezequiel 28. Ezequiel 28, vamos a lecturar 2 versos del 14 al 16, donde habla claramente el Señor por el profeta Ezequiel. Dice el verso 14, ¿no? Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuvo Lucifer, ¿no? Dice, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. En el verso 15 aparece la palabra perfecto, o sea, perfecto eras, era intachable. Dice, en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado. Ahí vemos también que Lucifer ha sido creado, o sea, todo lo que vemos y no vemos ha sido creado por Dios. Hasta que se halló, ahí vemos, hasta, quiere decir que pasó un tiempo, hasta que se halló en ti maldad. Vemos ahí un periodo de tiempo, ¿no? Y el verso 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Aparecen otras versiones, abundante comercio de negocios. Fuiste lleno de iniquidad. Estos versos vamos a profundizarlo en la doctrina del pecado. Solamente estamos lecturando con respecto al tema que estamos grabando, ¿no? Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Vemos ahí entonces el origen de los demonios. Se convirtieron de ser ángeles buenos en ángeles malos. Entonces los demonios se convirtieron, perdón, los ángeles se convirtieron en demonios. Los ángeles se convirtieron en demonios. Ángeles caídos también, ¿no? En Lucas, por ejemplo, vemos que Dios dijo lo siguiente, en Lucas en el capítulo 10, en el verso 18, y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Vemos ahí que Dios mismo está hablando de que Satanás fue expulsado y cayó como un rayo. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre los demonios. ¿Dónde están ahora? ¿Qué están haciendo? Según la palabra del Señor, los demonios están aquí en la tierra, y sobrevolando los aires. Quiere decir que ellos operan desde la tierra hasta el primer y segundo cielo. Así lo revelan las escrituras, ¿no? En Efesios, en el capítulo 2, verso 2, Pablo está hablando a los creyentes de Efeso, ¿no? Que antes de ser cristianos ellos estaban en el mundo, siguiendo la corriente del mundo. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. Quiere decir que estos seres malignos están operando los aires. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, verso 2, dice claramente: en los cuales, dice, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice ahí claramente: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que estos espíritus malos operan en los hijos de desobediencia, en las personas que rechazan a Dios, rechazan a su Creador, rechazan la salvación. Por eso que vemos que en el mundo, recuerden que hay guerras, ¿no? Hay asesinatos, pero es producto de la influencia demoníaca, porque el hombre viene de un estado caído, ¿no? Donde está el pecado, ahí también están los demonios para destruir. Entonces vemos con este texto que los demonios están en la tierra, o sea, posicionan, entran en el hombre y moran, y también están en el primer cielo y segundo cielo. La palabra de Dios también dice que hay demonios confinados, o sea, hay demonios aislados temporalmente. Si vamos a Judas, usted puede leer todo el capítulo 1 de Judas. Quiero lecturar solamente el verso 6, que dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones o bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Quiere decir que hay demonios que son perversos, malos, que Dios lo ha puesto en prisiones eternas, pero que están reservados para el juicio del gran día. Dice la palabra del Señor que estos demonios que están ahí en prisión van a ser liberados para juicios específicos de la gran tribulación, por un periodo de 5 meses, ¿no? Para atormentar a los hombres en alto grado, pero sin causar la muerte. Van a ser atormentados, ¿no? Para las personas, van a atormentar, a los hombres que rechazan el Evangelio, rechazan a Dios,
pero esto será en la gran tribulación. Recuerden que Dios nos habla claramente que vendrán juicios a este mundo producto del pecado, ¿no? Producto del pecado. Miren, en Apocalipsis, en el capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9, verso de 2 al 6, sí, vamos a lecturar. Dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron ¿qué? Langostas, o sea, demonios, salieron langostas, demonios, ¿no? Sobre la tierra, y le dio poder, o sea, Dios le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahí compara como escorpiones de la tierra. Verso 4, y se les mandó que no dañasen a la tierra, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. O sea, una orden a todas las personas que no creen en Dios. Recuerde que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, ¿no? Y en la gran tribulación hay gente que aceptará a Cristo, y hay gente que no aceptará a Cristo. Verso 5, y dice, y les fue dado no que los matasen, o sea, la orden no es para que los matasen, sino que la atormentasen a estas personas con un tiempo de 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán, dice la muerte. Ellos van a decir, necesito mejor morir, ¿no? Pero no, la muerte no entrará en ellos. Dice, pero no lo hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá, dice de ellos. Imagínense lo terrible del pecado, ¿no? Lo terrible de no seguir a Jesucristo, a Dios. Recuerden que Cristo vino a este mundo a dar vida eterna. El que cree es salvo, pero el que no cree es condenado. Así lo dice Juan capítulo 3, verso del 16, 17, 18. Muy bien, hasta aquí hemos llegado a terminar esta clase de personalidad y origen de los demonios. Que Dios lo bendiga, y estaremos entonces haciendo la clase 3 de demonología bíblica. Bendiciones, hermanos de la fe.